Bien, hermanos, como les dije, ya estamos en el capítulo 2 de Primera de Juan, y como estamos en el 2, ya pasamos por el 1, como es lógico. Y en la sección anterior, Juan ha anunciado a la audiencia a la cual le está escribiendo lo que Dios es, la misma esencia de Dios, pero también al mismo tiempo de lo que Dios está alejado. ¿Se acuerdan? Dios es luz. Y Él no habita, o en Él no hay tiniebla alguna. Y como Dios es luz, entonces toda persona que dice tener verdadera comunión con Dios, toda persona que dice, sí, yo soy hijo de Dios, sí, yo creo en Dios, sí, yo realmente voy a la iglesia porque yo sé de Dios, yo conozco a Dios. Toda esa persona que dice conocer o tener comunión con Dios debe andar en la luz, porque Dios es luz. De otra manera, nos estaríamos engañando a nosotros mismos, porque la verdad es que estaríamos en tinieblas. No puedes estar al medio, o estás en la luz o estás en las tinieblas, porque la luz y las tinieblas no se pueden mezclar. Así que podríamos decir que la sección anterior, que está muy conectada con lo que vamos a hablar el día de hoy, la sección anterior, Juan se centró en demostrarle a esa persona que decía ser creyente que en verdad había muchas evidencias que decían que parece que estaba en tinieblas. Pero la sección que vamos a ver el día de hoy va a mostrar evidencias de aquella persona que se encuentra verdaderamente en la luz. Podemos decir entonces que la sección anterior está en un tono negativo para que la persona se dé cuenta que no está en la luz, sino que está en tinieblas. Pero la sección que vamos a ver el día de hoy está en un tono positivo para evidenciar que tenemos una fe genuina. De hecho, ese es el título que he puesto a la predicación, evidencias de una fe genuina. Y lo maravilloso de todo esto es que todas estas cosas nos presentan la obra de Jesucristo y en final el evangelio que nosotros predicamos. Porque nos muestra el evangelio la condición en la cual nosotros nos encontramos. Como en la sección anterior, estamos en tinieblas, inmundos, pero no nos deja ahí, no nos deja con el problema, sino que el evangelio nos presenta cuál es la solución. Y la solución es el sacrificio de Jesucristo que nos limpia de todo pecado y que nos hace estar en comunión con la luz. Así que Juan presenta evidencias de, parece que tú estás en tinieblas, porque dices estar en luz, pero haces esto. Y ahora lo que va a hacer es, date cuenta, tú creyente, que realmente eres creyente por estas evidencias. Juan es experto en hacer estas comparaciones. Juan es experto en mostrarnos lo que somos, pero al mismo tiempo cuál es la solución del problema. Aquella persona que dice tener comunión con Dios, pero está en tinieblas, es mentirosa. Pero la solución es que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que hay solución, no nos deja en el problema. Si dice la persona que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Así que nos presenta el problema, pero nos presenta también la solución al problema, que es Jesucristo. Esa es la belleza del evangelio. El evangelio no nos deja en nuestra inmundicia. El evangelio no nos presenta nuestra condición simplemente para dejarnos ahí y para decirnos lo malo que somos, sino que hay esperanza. Tenemos esperanza en nuestro Salvador, que es Jesucristo. Y lo que va a hacer entonces Juan ahora va a ser darnos certezas. Si tú dices que eres un verdadero creyente, entonces hay ciertas cosas que ocurren o que debiesen ocurrir en tu vida. Y yo no sé si cuántos de ustedes se ha hecho esta pregunta. ¿Realmente seré creyente? ¿Realmente seré un hijo de Dios? No estoy seguro. Bueno, Juan va a responder estas preguntas. Versículos 1 al versículo 6, vamos a ver lo que Juan nos quiere decir. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero.
Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. En primer lugar, Juan nos va a decir, si tú eres un verdadero creyente, si tú realmente eres un hijo de Dios, hay una promesa maravillosa, hay algo maravilloso que está ocurriendo en los cielos, y es que tienes a Cristo como tu abogado. Y esto es maravilloso, hermanos. Si es que no nos sorprende, entonces no sé qué nos puede sorprender. Como creyentes tenemos a un abogado, y el nombre de ese abogado es Jesucristo. Juan, cuando termina la sección anterior, nos dejó con la solución al problema del pecado, que es confesarlo a Dios. Y al momento de confesarlo, Él nos va a limpiar y nos va a perdonar. Eso es lo que dice la sección anterior. Pero esto pudiera haberse interpretado por varias personas como una puerta abierta hacia el pecar de manera continua. Si yo ya confesé mis pecados, si es que ya Dios me perdonó, entonces realmente no importa cómo yo viva mi vida, porque Él ya me perdonó, yo ya confesé mi pecado. Y eso es lo que varias personas podrían haber pensado. Pero Juan, al iniciar este capítulo 2, descarta totalmente esto, porque el amor y la obediencia van de la mano. Hay una meta que presenta Juan de partida, el cual no tenemos que pasar por alto, y que todo creyente tiene que aspirar hacia esta meta. Y el llamado que hace Juan es a no pecar. ¡Wow! Eso sí que es inalcanzable. El llamado es a no volver a pecar, ya que tenemos que responder con una vida de obediencia ante la misericordia de Dios. Así que lo que Juan está haciendo aquí es prevenirnos del pecar antes que justificar nuestras acciones. Y nosotros como seres humanos somos expertos en hacer estas cosas, en justificarnos. Justificamos nuestro pecado. Cuando nosotros pecamos, nosotros nos autoconvencemos de que realmente eso que hice no es tan malo delante del Señor. O a veces decimos, es que aún soy pecador, Dios sigue trabajando conmigo, entonces no me culpes, solamente Dios me puede juzgar. Y nos autoconvencemos de que el pecado que hicimos no es tan grave porque no somos perfectos, porque aún no somos santos, entonces tenemos licencia para poder pecar. Y es cierto, aún somos pecadores, el pecado aún no desaparece de nosotros, pero el estándar sigue siendo el mismo. Y el estándar que da Juan es, hermanos, les escribo estas cosas para que no pequéis. Ese es el estándar de todo creyente. Juan nos recuerda que hay un estándar que es mucho más alto, que es llegar a no pecar. Y mientras estamos en esa lucha, ¿vamos a pecar? Sí, por supuesto que sí. Pero no por eso vamos a dejar de buscar la santidad en nuestras vidas. El estándar aún sigue estando ahí mismo. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Así que nosotros no podemos reducir el estándar o la santidad que el Señor nos pide porque no queremos simplemente luchar contra nuestro pecado. Pero ponemos excusas delante del Señor. Y decimos entonces, yo peco porque aún no soy santo. Entonces eso me da la libertad para poder hacerlo. No, hermano. El estándar sigue siendo exactamente el mismo. No pecar. Y cuando estamos en ese camino, anhelando la santidad de nuestras vidas, sí nos vamos a dar cuenta que vamos a pecar. Pero esto no va a ser una práctica habitual de pecado. Vamos a caer en pecado. El creyente y el no creyente tienen una diferencia muy grande con referencia al pecado o su relación hacia el pecado. El no creyente practica habitualmente los mismos pecados en su vida
sin tener ningún tipo de arrepentimiento. Pero el creyente lucha en contra de su pecado para anhelar agradar a su Señor. Esa es la diferencia entre ambos. ¿Seguimos pecando? Sí. Pero una cosa es practicar el pecado, o sea, vivir en el pecado, morar en el pecado, y otra cosa es pecar, puntual, y algo concreto en nuestras vidas. Así que mientras estamos luchando en contra de nuestro pecado y buscando la santidad de Dios en nuestras vidas, dice Juan, vamos a pecar, sí. Y cuando pecamos, tenemos a un abogado que está en los cielos. Pero no practicamos el pecado, no vivimos en pecado, sino que anhelamos la santidad y al momento de pecar, tenemos a un abogado. Y ese es el orden que Juan establece las cosas. No sé si ustedes se dan cuenta, hermanos, pero Juan no pone al abogado antes que al estándar. Si se fijan en el versículo 3, habla acerca del estándar. No pequéis, pero si es que pecan, ahí está su abogado. Pero él no pone al abogado antes que el estándar. Porque muchas personas se pueden justificar diciendo, entonces tenemos a Cristo quien intercede por nosotros, entonces no importa cómo vivamos, no importa si es que peco o no, total, mi abogado me va a defender. ¿Y cuántas personas viven así, no? Haciendo crímenes y delitos porque tienen un buen abogado y saben que su abogado los va a defender. Pero ese no es el llamado del creyente. El estándar es primero que el abogado. Debemos vivir en santidad y cuando pequemos, que lo vamos a hacer, ahí está nuestro abogado. Pero nuestro abogado no es excusa para nuestro pecado. Juan no quita la responsabilidad que nosotros tenemos de vivir en santidad. Él escribe esto para que no pequemos. Y estando en ese camino, luchando con nuestra carne, luchando con nuestro pecado, luchando con las tentaciones de este mundo, vamos a pecar y va a haber un abogado que nos va a defender, que va a interceder por nosotros. Juan presenta a este abogado como el Parakletos en griego, aquel que está al lado de uno para ayudar. Y Juan es el único que usa esta palabra para referirse a Jesucristo específicamente, pero lo usa en esta ocasión lo usa para referirse a Jesucristo, pero en su evangelio, la mayoría, todas las veces que la usa, Juan lo usa con referencia al Espíritu Santo. Él es nuestro Parakletos, el que ayuda a los creyentes. Y Jesús mismo, cuando Él se fue de la tierra, Él dijo que enviaría a otro consolador, a otro Parakletos, el cual era el Espíritu Santo. Eso lo vemos en Juan 14, 16. Así que tenemos dos Parakletos, el Espíritu Santo y Jesucristo. La diferencia entre estos dos es que el Espíritu Santo intercede por el mundo ante Cristo, pero Cristo intercede por nosotros ante nuestro Padre. Esas son las dos funciones de nuestros Parakletos. Así que en nuestro pecar, en nuestra caída, tenemos a este Parakletos, el cual va a interceder por nosotros, y su nombre es Jesucristo. Y lo más hermoso de todos es que Dios, siendo el juez, designó a este abogado para que nosotros pudiésemos tener al mejor representante que el ser humano pueda haber tenido. Jesús es el abogado el cual nos defiende cuando nosotros pecamos. Y Él es el mejor abogado que nosotros podríamos haber tenido, ya que no solamente Él aboga por nosotros, no solamente es un buen abogado, sino que también dice Juan que Jesucristo es el justo. Es un buen abogado, pero es justo. Su justicia, su pureza, su falta de pecado hace a este abogado el mejor abogado de todos. Y yo no sé si usted ha estado involucrado en algún juzgado, ha visto algún juzgado, pero si usted es llamado ante un juez, a usted le gustaría tener al mejor abogado de todos, ¿no? O le gustaría tener al que es nuevo, al que es el primer caso con usted. Voy a ver cómo me resulta esta carrera de abogacía. No, hermano, usted quisiera tener al mejor abogado de todos, el cual lo representara. Y ese es nuestro caso, ese es nuestro ejemplo para nosotros ante el tribunal divino.
Nosotros tenemos a ese mejor abogado que jamás nadie pudo haber tenido, a Jesucristo mismo, quien es el Hijo de Dios y quien es justo. Y ese Jesucristo aboga por usted y por mí cuando nosotros pecamos delante de Dios. Ahora fíjense que Juan no dice que él aboga ante el juez, Dios, sino que Él es nuestro abogado frente a nuestro Padre. Y esto es diferente, porque nosotros ya hemos sido justificados ante el juez. Jesús ya pagó la deuda ante el juez. Ahora Él aboga frente a nuestro Padre, porque nuestra relación con Dios ha cambiado. Él ya no nos acusa como juez, sino que necesitamos tener una restauración de nuestra relación, como cuando un niño hace algo en contra de sus padres. El niño no deja de ser hijo por haber hecho eso, pero se necesita una restauración de la relación. De esa misma manera, entonces, Jesucristo es nuestro abogado frente a nuestro Padre Celestial, ya no para condenación, sino para restauración de la relación. Nuestro abogado intercede por nosotros frente a nuestro Padre, por nuestros pecados, pero además, Él nos defiende de aquel que es nuestro acusador. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, nos presenta al acusador de los creyentes, que es Satanás, quien está atento, quien está presto para cuando nosotros pequemos. Él va corriendo a la presencia de Dios y dice: hermana, mira lo que hizo el hermanito tal, mira cómo pecó. Pero ahí está nuevamente nuestro abogado, Jesucristo, diciendo: yo ya pagué por eso que hizo. Eso que acaba de hacer, también lo cargué yo en la cruz. Está pagado, consumado es. Ya pagué por todo eso. Mi sangre cubrió esa deuda. Satanás nos acusa delante de Dios porque Él es el padre de mentira. Decía Martín Lutero que Satanás es el padre de la trampa para que los que caminan en santidad pequen y para los que están en pecado se crean santos. Eso es lo que hace Satanás en nuestra vida. Pero para todo eso nosotros tenemos a un abogado, el cual defiende nuestra causa. Y Jesucristo es este mejor abogado, no solamente por lo que ya se ha mencionado, sino además porque dice Juan que Él mismo ha sido la propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación es un término teológico que habla acerca de algo o alguien que es ofrecido como sacrificio. En el Antiguo Testamento teníamos a los sacrificios que cubrían momentáneamente el pecado del pueblo. En este caso, Jesucristo es aquel sacrificio que fue ofrecido para pagar nuestros pecados, pero una vez y para siempre. Y por medio de su sangre, entonces Él nos limpia de nuestro pecado. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, Él fue el sacrificio, Él murió y resucitó y ascendió al Padre, y ahora Él está al lado del Padre abogando por nosotros. Aún sigue trabajando en favor de nosotros, abogando ante el Padre y defendiéndonos de nuestro acusador. Fíjense lo que dice el pastor John Piper en esta frase que tengo. Dice: Cristo es nuestro abogado y su portafolio es su propiciación. Él se levanta frente a su Padre en los cielos y cada vez que pecamos, Él no hace una nueva propiciación. Es decir, Él no muere una y otra vez cuando nosotros pecamos. En lugar de eso, Él abre su portafolio y expone ante el juez las obras del Viernes Santo, fotografías de la corona de espinas, los azotes, las burlas de los soldados, las agonías de la cruz y el grito final de victoria: consumado es. Ese es nuestro abogado. Él pagó el precio que nosotros debíamos haber pagado. Y lo hizo una vez y para siempre. No tiene que volver a hacer la propiciación. Así que ese es el Salvador maravilloso que nosotros tenemos. Uno que puso su vida para poder salvar a todo tipo de personas, dice Juan, sean judíos, sean gentiles. Cristo murió por toda tribu, lengua y nación para que puedan llegar a adorar al Señor. Y déjeme decirle, hermano, hermana, que si usted es un hijo de Dios,
Usted tiene al mejor abogado de todos. Tiene a Jesucristo que está a la diestra del Padre intercediendo por usted. Cuando pecamos, ahí está Cristo, señalando sus heridas y diciendo: yo ya pagué por eso. Cristo es el mejor abogado de todos. Así que en nuestro pecado, cuando nosotros caemos, cuando pecamos, corremos hacia nuestro abogado. Y yo pudiera pasar aquí toda la hora hablando acerca de Jesucristo como nuestro abogado, pero el tiempo es corto, necesitamos ver otros versículos. Pero esto es maravilloso, Jesucristo es nuestro abogado. Esa es la primera evidencia o la primera certeza de que tenemos una fe genuina. Tenemos a Cristo como nuestro abogado y esto tiene que llenar nuestras almas de gratitud, de alegría, de saber que Él aboga por nosotros. Pero Juan nos va a presentar una segunda evidencia que va a demandar de nosotros algo. Juan dice que un verdadero creyente, esta es una evidencia de cómo saber que tú eres un verdadero creyente, guarda su palabra. Versículos 3 al 5. Dice: en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. La pregunta que hice hace un momento atrás: ¿cómo puede una persona estar segura de que realmente conoce a Dios? Y Juan responde de esta manera. Y ya lo ha hecho en el primer capítulo, pero lo hace en este segundo capítulo. Y la respuesta es obediencia. Obediencia moral. Si tú eres un verdadero creyente, vas a obedecer a Dios. Vas a seguir sus mandamientos. El conocimiento acompañado de la obediencia y la comunión con Dios. No es simplemente entonces tener una información exacta acerca de quién es Dios, sino que es tener una relación con Él y obedecer lo que el Señor nos demanda. Y muchas personas dicen que conocen a Dios, ¿no?, de una manera intelectual. Te dan respuestas teológicamente correctas, incluso te dicen acerca de qué fue lo que hizo Jesús en la cruz. Te dice que murió por sus pecados. Te dan todas las respuestas, pero aún así la persona no tiene una comunión verdadera con Él. No ha llegado a ser un verdadero hijo de Dios. Y este es el ejemplo que pone Juan incluso en el versículo 4. El que dice: yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, la persona es un mentiroso. La verdad no está en él. Porque la conducta se contradice con la profesión que él dice tener. Su profesión es falsa. Así que la comunión con Dios y el conocimiento de Dios son dos caras de una misma moneda. Cuando Juan dice que nosotros tenemos que conocer a Dios, no es un acto intelectual, sino que es una experiencia relacional con Dios que resulta en una obediencia delante del Señor. Y en ese problema cayeron los gnósticos del primer siglo. A ellos los citamos cada sermón, los gnósticos, que ellos decían conocer a Dios de una manera intelectual, pero no llegaron a conocerle de una manera relacional, porque sus vidas finalmente no reflejaban esto. Ellos no obedecían lo que el Señor les había ordenado. Y los gnósticos de ese siglo se traducen hoy en día a muchas personas que viven engañadas pensando que conocen a Dios solamente porque saben versículos, solamente porque repitieron una oración, incluso porque fueron a seminarios o a universidades cristianas. Pero la verdad es que no lo conocen. Sus mentes pueden estar llenas de Cristo, llenas de Dios, pero sus corazones pueden estar muy alejados realmente de Él. Esto puede pasarle a un miembro más pequeño de la iglesia, incluso a los pastores de las iglesias. Déjenme decirle este ejemplo. El escritor inglés George Swinnock dijo lo siguiente: es una cosa terrible irse al infierno desde los bancos de una iglesia, pero es una cosa horrenda irse al infierno desde el púlpito. ¡Wow! Y lamentablemente ha pasado mucho esto.
Años atrás hubo una conferencia para misioneros, evangelistas y líderes. Y entre los expositores de esta conferencia había un pastor bautista que antes de comenzar su predicación, su enseñanza, expresó lo siguiente. Él dijo: voy a decir algo que les va a sonar un tanto extraño. Quiero decirles que para predicar la palabra a otros hay que ser cristiano. Y enseguida él comenzó a predicar el evangelio y al terminar hizo un llamado de salvación en el auditorio, un auditorio que estaba lleno de pastores, evangelistas, líderes cristianos que estaban activamente trabajando en el campo misionero. Al finalizar de ese llamado, un grupo de líderes, más de 30 personas, respondieron al llamado de salvación y se arrepintieron de sus pecados y confesaron a Cristo como su Salvador. Imagínense, líderes cristianos, pastores, maestros en el campo misionero. Hay muchas personas predicando la palabra que ni siquiera se han convertido verdaderamente, porque, hermanos, el conocimiento sin relación no es sinónimo de conocerle. Solamente tenemos un conocimiento intelectual. Eso no quiere decir que realmente conocemos al Dios al cual estamos predicando. Los demonios creen y tiemblan. Son los mejores teólogos. Pero aún así, no lo conocen verdaderamente. Y hermanos, no es que tenemos que dudar de la salvación de toda persona, ¿cierto? Pero sí tenemos que hacer un llamado fuerte a poder examinar nuestras vidas para saber si realmente estamos viviendo en obediencia a los mandamientos de Dios o simplemente estamos teniendo un conocimiento intelectual acerca de quién es Dios. Esto es una evidencia clara de que verdaderamente hemos llegado a poder conocerle. Y no es que conocemos algo de Él, sino que realmente le conocemos de una manera relacional. Ahora, esto tampoco es un llamado para cumplir ciertas reglas. Alguien podría decir, entonces, para poder llegar a ser un hijo de Dios, entonces tengo que obedecer sus mandamientos. Sí y no. Fíjense de nuevo en el orden que Juan escribió esto en el versículo 4. De esta manera sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. En otras palabras, nosotros no guardamos sus mandamientos para poder llegar a conocerle, sino que en consecuencia de que ya le conocemos, guardamos sus mandamientos. Es totalmente diferente. Si es que fuese al revés, entonces Juan estaría hablando de una salvación por obras. Y eso no es lo que Juan está diciendo aquí, sino que el resultado de ya haber conocido a Dios es que vamos a guardar sus mandamientos, no al revés. Si tú obedeces los mandamientos de Dios, entonces es evidencia de que realmente conoces a Dios. Pero tú no guardas los mandamientos para llegar a conocerlo, porque eso sería legalismo. Sería vano. Si tú conoces los mandamientos de Dios, entonces eso es una evidencia clara de que realmente conoces a Dios. Y muchas personas esperan algo sobrenatural de su relación con Dios. Señor, ¿cómo puedo saber que realmente soy un hijo de Dios? Desciende fuego sobre mí, ¿no? Permíteme hablar en lenguas, permite que un ángel baje y me diga que estoy inscrito en el libro de la vida. Pero Juan nos da esta evidencia que podría parecer algo sencillo, pero es bien profundo. Él dice, obedece sus mandamientos. Si lo estás obedeciendo, eres un hijo de Dios. Y Jesús repitió en reiteradas ocasiones esto. Y aquí tenemos varios versículos, Juan 14:15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. De nuevo, la obediencia es una marca distintiva de una fe verdadera, de una fe genuina. Si usted está obedeciendo los mandatos del Señor, eso es una evidencia de que tiene a Dios y tiene a Cristo como su abogado. Pero Juan nos va a dejar con una última evidencia, ya para finalizar. Si realmente estás en Cristo, si tú realmente eres un hijo de Dios,
no solamente tienes a Cristo como tu abogado y no solamente vas a obedecer su palabra, sino que en tercer lugar vas a imitar a Jesucristo. Y esos son los últimos versículos que dice. Versículo 5, parte B al 6. Dice, en esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y aquí tenemos diferentes opiniones sobre este versículo 5. Algunos dicen que es la parte final del versículo 5, otros dicen que es el inicio del versículo 6, y yo me quedo con ese punto. Juan entonces está diciendo, ¿cómo sabemos que estamos en Él? Y esa es la pregunta que nosotros nos queremos responder. Y Juan contesta de una manera progresiva, diciendo, estamos en Él, permanecemos en Él y andamos como Él anduvo. En primer lugar, Juan dice, estamos en Él. Nosotros sabemos que estamos en Dios cuando nosotros tenemos una comunión íntima con Él a través de Jesucristo. Y eso es lo que Juan dice en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si nosotros hoy podemos estar en Él, es solamente porque estamos en Cristo, a través de Jesucristo. Lo segundo que dice Juan es que permanecemos en Él. Otra evidencia. La comunión con Dios en Cristo no es una condición estática, sino que es una relación activa que perdura. Jesús dijo en Juan 15, versículo 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Así que una muestra clara, evidente de que estamos en Él, es que permanecemos en Él. Y esto no proviene de nosotros, es Dios sosteniéndonos a nosotros. Permanecemos en Él. Y lo último que dice Juan, como evidencia para saber si estamos en Él, es que andamos como Él anduvo. Así como Jesús vivió mientras estuvo acá en la tierra, de ese mismo modo nosotros entonces tenemos que andar siguiendo sus pasos. Juan 13:15 dice, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Primera de Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Esta última evidencia que nos deja Juan es la misma evidencia que Pablo estaba persiguiendo. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo imito a Jesucristo. Así que el verdadero creyente, de nuevo, si usted se hace esta pregunta, ¿seré un hijo de Dios? El verdadero creyente anhela imitar a Jesucristo como Él estuvo acá en la tierra. Tenemos a Cristo como nuestro abogado, guardamos sus mandamientos e imitamos a Jesucristo. Y con esto finalizo, hermanos, con este famoso himno que escribió James Sammis, en este himno que se titula en español Para andar con Jesús o Trust and Obey. Y él dice lo siguiente: para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Cuando vamos así, ¿cómo brilla la luz en la senda al andar con Jesús? Su promesa de estar con los suyos es fiel si obedecen y esperan en Él. Y que este sea, hermanos, nuestro deseo, andar como Él anduvo y recibiendo su poder para poder andar como Él quiere que nosotros andemos. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias en primer lugar por Jesucristo, nuestro abogado. Jesucristo es quien intercede por nosotros. Jesucristo es el mejor abogado. Jesucristo es quien está a la diestra tuya, intercediendo por nosotros en nuestro pecado. Gracias por Cristo y por su obra a favor nuestro. Señor, pero te pedimos que nos ayudes,
porque tenemos tarea que hacer. Tenemos mandatos que obedecer y tenemos a alguien a quien imitar, que es Jesucristo. Te pido que por favor esta iglesia juntos podamos seguir caminando para poder imitar a Jesucristo y seguir los mandatos. Esto va a ser evidencia de que realmente te hemos conocido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.